RCR, la red que comunica y une al Perú. Según recientes resultados de la encuesta demográfica de salud familiar ENDES del Instituto Nacional de Estadística e Informática INAI, la prevalencia de anemia en los niños de 6 a 35 meses es de 42,4% en el año 2022. Pero aquí hay otro dato más relevante. La cifra representa un incremento en 3,6% en comparación al año 2021, ¿no? Es decir, la anemia en niños menores de 3 años aumentó en 19 regiones del país. Un tema bastante delicado, de mucha relevancia para que el gobierno central, las autoridades de gobierno subnacionales y todas aquellas instituciones que estén ligados a ver este tema multisectorial, ¿no?, le pongan atención. Para conversar sobre este tema ya se encuentra con nosotros el doctor Iván Hidalgo Romero, especialista en gestión y análisis de políticas públicas. En su momento ha sido viceministro de Desarrollo Social. Doctor Hidalgo, qué gusto saludarlo. Gracias, muy amable. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cuál es el tema de fondo? Bien, creo que lo que tenemos que observar en la línea de tiempo para medir justamente qué es lo que se ha hecho o dejado de hacer, habría que hacer un recuento. Miren, en el año 2005 la anemia estaba en 56%. Al año 2011 se redujo 15 puntos porcentuales, bajó a 41. Del 11 a la fecha, después de 12 años, estamos peor que antes. Entonces, el tema es grave. ¿Por qué? Porque de acuerdo al parámetro de la Organización Mundial de la Salud, pues estamos en un problema de salud pública alto, de altísimo riesgo. Cuando supera el 40%, normalmente la OMS cataloga a los países en esa categoría. ¿Cómo hemos llegado de tal manera que en vez de avanzar, a pesar de los cientos, miles de millones de soles que se han invertido, dizque para seguir reduciendo la anemia, sino que se ha incrementado, ¿a dónde ha ido a parar ese dinero? Es porque no se tiene un enfoque claro de lo que hay que hacer. Primer elemento, agua potable. Y yo siempre traigo cifras oficiales a la mano, ¿eh? Para que no indicar que es algo subjetivo, ¿no?, que es un tema de una carga. No, de para eso nada. se trata precisamente. De eso se trata. Uno de los temas que se tiene que considerar para combatir este tema, porque es carencia de hierro, ¿no es cierto?, en el ser humano, es las condicionalidades. Una de esas es el agua potable, el acceso al agua potable. Fíjense, porque tengo los datos de ENDES, el último. Agua potable. En el ámbito urbano, porque hablamos del ámbito rural ya nos echamos a llorar, ¿no? Ámbito urbano, ¿no es cierto? Al año 2011 el acceso al agua potable era del 82,6%, es decir, el 86% de las viviendas tenían acceso a agua potable. Hoy día, al año 2022, se ha reducido al 79%. Es cifras zona oficiales. urbana. Ya en hablar es peor. Entonces, si ni siquiera en estos años se ha podido cubrir la brecha de agua, entonces estamos viendo un tema. Segundo, la parasitosis, es decir, las lombrices, para hablar en términos claros, son las que se comen el alimento en el niño. Entonces, obviamente tiene que haber una campaña fuerte, sostenida, para que ellos, a nivel nacional y para todos, obviamente, pero con énfasis justamente donde no hay acceso al agua, en los sectores urbanos marginales, en sectores rurales. Porque ¿de qué se sirve llenarse la boca diciendo, no, nosotros estamos entregando alimentos? Sí, ¿pero qué? Para las lombrices. O sea, ni siquiera saber esos elementos básicos. Otro elemento, tercer elemento. La nutrición, la vitamina O de la olla. ¿Ya? ¿Y por qué les digo la olla? Porque es absolutamente un fracaso la entrega de suplementos. Vuelvo a las cifras oficiales, ¿no? Resulta que se entiende, se cree que el sector salud entrega las vitaminas, el hierro a los niños. Bueno, pues solamente el 20% lo consume. Y el otro 80% no llega. No llega. Entonces, y así puedo pasar toda la mañana con todas las cifras oficiales de estos temas. Yo quería detener un instante al tema del agua en zona rural, porque eso es importante, porque justamente si nosotros empezamos a echarle una mirada a lo que está pasando en
regiones que tienen un mayor índice de pobreza y pobreza extrema. Sí. Estamos hablando de Puno, estamos hablando de Cajamarca, estamos hablando de Ucayali. ¿Cómo están en cuanto a agua en zonas rurales? Bien, ahí hay un tema, yo diría igual, tiene varias aristas, pero el más importante es la siguiente. Cuidado, las cifras hablan de acceso al agua, pero no necesariamente de agua potable. Agua segura. Agua segura. Entonces hay un primer elemento ahí. Puedes tener acceso al agua. Vas a un puquial, pones un tubo, Un pilón, sí. un pilón y dices, ya tengo agua. Claro, tienes agua, pero potable. ¿Quién da el mantenimiento a los clorinadores de los múltiples sistemas de agua que existen en los sectores rurales? ¿Hay mantenimiento? Existe la convicción de que está el cloro, que es el que potabiliza. Tercer elemento. Hay una brecha de 35% por cerrar en acceso a acceso a agua. Ya hablamos de agua potable, estamos hablando de otra categoría mucho más compleja. Y gracias por la pregunta, que es muy importante. Ahí, ese trabajo es solamente del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local que está más cerca de la población. Entonces, un trabajo en conjunto, y también los padres de familia, pues, ¿no es cierto? Por último, mucho se habla, que hiervan el agua. Ok, pero si el gas cuesta 3 veces más de la zona donde se produce, si muchas zonas se cocina con leña, aparte del otro efecto colateral, no tanto para anemia, sino para el tema de desnutrición, infecciones respiratorias, si es que muchas veces se cocina hasta con bosta. Así es. Entonces, o sea, pareciera ser, mi impresión es de que los que toman decisiones les falta tener un conocimiento cabal. ¿Qué es el Perú? Perú no es Lima. El Perú es más complejo. Las políticas en este tema respecto a cómo rebajar la anemia, reducir la anemia, no son sofisticadas, o que hay que hacer un gran trabajo. Más complicado la desnutrición. La anemia es hierro. Es cómo y con qué alimentos al menor costo posible llega al plato del niño. Y esos son productos de acceso pero muy, es barato. Pero hay que concientizar, hay que hacer consejería nutricional. ¿En qué momento llega? Llega en los primeros meses. Totalmente. Es decir, la clave de este tema es, como todos ya conocemos, y principalmente las autoridades que les corresponde esto, si no se invierte en lo mínimo que significa que los niños tengan acceso a una nutrición adecuada, se está afectando el desarrollo físico, emocional. Es más, ya se ha calculado, hasta hay un 9% que disminuye el coeficiente intelectual. Si esto es algo grave, si en Puno, ¿no es cierto?, 7 de cada 10 niños están en anemia, significa que son niños que van a estar en el colegio durmiendo, no van a entender lo que se les enseña. Seguramente no acabarán la secundaria, evidentemente, porque la inteligencia se afecta. Y imagínense todo el efecto negativo que esto conlleva, el no invertir en primera infancia y no invertir en algo tan complicado como es el hambre. Anemia es hambre, es verdad, falta de acceso a alimentos. Pero a la vez se pueden tomar medidas muy concretas. Hubo un estudio en Pampa de Mancaes, en 32 asentamientos humanos, en la cual se redujo la anemia del 50 al 16%. ¿Cómo? Acompañamiento familiar. ¿Qué? ¿De un médico? ¿De una enfermera? No, porque la mitad de los niños ni siquiera van a la posta. La mitad de los niños no son registrados en las postas. Y el Estado es incapaz de salir fuera de los muros de la posta para atender a los niños. Está claro, es obvio. Por lo tanto, el tema es más comunal. Es de lideresas, madres de las mismas comunidades, asentamientos humanos, que con una capacitación bien sencilla puedan hacer el acompañamiento en cada familia, en cada hogar. Es política y es de estrategia. Estrategia. Es así, es estrategia. Ahora, no es un problema presupuestal tampoco. No, para nada. De plata acá y lo que si paran devolviendo el dinero, ni siquiera pueden comprar medicamentos. El tema no es dinero, el tema es estrategia, el tema es trabajar en campo. No es un tema que esperar a que todos los niños vayan, las mamás trabajan, por si acaso, para los que hacen políticas públicas, las mamás trabajan. Claro. ¿No? No es una charlita que se pueda hacer a una enfermera que tiene 200, 300 niños como carga. No hay manera. Esto es un tema, hay que salir. Hay que ir a cada hogar. Se puede identificar a los niños. Es tan solo una punción en el dedo y sabe si está anémico o no. Y hace un seguimiento. Salud comunitaria definitivamente. Absolutamente. Entonces, no es dinero. Es capacidad,
siempre digo, inclusive a mis alumnos. ¿Ya? Decisión política, presupuesto, obviamente, y equipo técnico preparado, que no es entre profesionales. ¿Ah? Acá son promotores de salud, pues habrá que tener promotores de nutrición, para ponerle un nombre. A cada casa, en cada barrio, siempre habrá un niño que hay que atender, porque cuando se detecta en una mayor severidad, obviamente sí tiene que ir a la posta de salud, obviamente. Estamos dialogando con el doctor Iván Hidalgo Romero, especialista en gestión y análisis de políticas públicas, es viceministro de Desarrollo Social. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 42,4% de niños de entre 6 a 35 meses padecen de anemia en el país, en 19 regiones. Este es un tema multisectorial, Sí, no es sí, solamente un tema que aborda el tema de salud, ¿no? Un tema multisectorial. ¿Qué falla? Porque usted previamente a la conversación nos decía, aquí hay una responsabilidad del gobierno central, de los gobiernos subnacionales, entendiendo gobierno regional, gobiernos provinciales, distritos y autoridades también locales, ¿no? Totalmente. Y los padres de familia. Y también, lógico, todos tienen que involucrarse. En una comunidad, ¿no es cierto? ¿Quién más conoce la realidad de una comunidad? Hablemos de un asentamiento humano, hablemos de una organización, hablemos de un barrio, hablemos de una comunidad campesina. Lo mismo, entre ellos. Siempre hay gente que está y tiene vocación de servicio. Acá es cómo articular, es la palabra mágica, cómo articulamos. Esto es un esfuerzo, en mi concepto, mucho más ligado a gobiernos locales que tienen esa cercanía con la población. Obviamente, los gobiernos regionales que tienen ahora la ejecución, la conducción en cada una de sus regiones de la política de salud. Y el gobierno nacional que le corresponde entregar los recursos y las normas nacionales, obviamente, esa es su función. Pero acá en este esquema un poco como que no se visibiliza bien la labor de las autoridades a nivel de cada comunidad. El trabajo tiene que ser hecho con las organizaciones que existen en cada lugar. Como le digo, sea comunidad campesina, sea asentamiento humano, lo que fuese, siempre hay gente que está dispuesta a trabajar, a promover, y no necesariamente de manera rentada. Sabe que los promotores de salud es un elemento fundamental, pero que necesitan obviamente el acompañamiento de estos sectores. Un elemento. Segundo, intensiva campaña de comunicación, no de propaganda, sino comunicación estratégica. Es tan difícil que esto se entienda a veces, no por la población, sino por aquellos que tienen la posibilidad de hacer esto. ¿Qué es comunicación estratégica? Llegar a la mente de las personas, en este caso de las mamás, ¿no es cierto? A la mente. No es decir, yo hice tanto, yo hice el otro, eso es un tema, es propaganda. Y la estrategia comunicacional tiene que estar orientado hacia que cada madre, en cada lugar y de cada región que es distinta una del otro en el Perú, que parece que eso falta entender, que sepa que cerca de su casa, a ese nivel hay que llegar, en el mercado donde compra, pues ahí ella tiene que saber con 3 cucharaditas de higadito de pollo, con 3 cucharaditas de vaso, ¿no es cierto? Con 3 cucharaditas de sangre cocida, ¿no? Puede sacar de la anemia a su niño. Y eso cuesta tanto, un sol 50, 80 centavos, depende pues de cada región. O en función de cada región, qué alternativas existen cerca de su casa que es de fácil accesibilidad. Porque si se pretende pensar que se va a solucionar esto, incrementando el presupuesto de algunos programas que atienden a 2 escuelas, es porque están en la vía pública. El colegio es muy tarde. No es que no se haga, es genial, hay que darle pues, obviamente alimentación a los niños, pero eso es cuando están en el colegio. Este es un tema de 6 meses hasta 35 meses, ¿no? Y no todos los pobladores llevan a sus niños pues al kindergarten, al pregrado, porque eso no es pues, de fácil acceso, ¿no es cierto? O al CUNAMás, que sería lo ideal, pero no hay 100% de acceso a CUNAMás. Ahí está el kit. ¿Cómo logramos que todas las madres sepan cómo alimentar al mínimo costo posible, ¿no es cierto?, con productos de acceso, y que ellas, cuando los conozcan, van a lograr y van a sentirse bien sabiendo que su niño va a tener un futuro? Estamos condenando a 4 de cada 10 niños a que no tengan futuro. Esa es la gravedad del problema. ¿Cuánto le cuesta al país no enfrentar un tema como anemia? Usted maneja cifras en el plano tanto nacional como internacional, ¿no? Sí. Bueno, cambiemos la pregunta. O mejor dicho, en la pregunta voy a buscar una respuesta adecuada para un entendimiento común.
Es 17 veces más rentable que darle a un infante, un niño, la posibilidad, es decir, que tenga todos sus conocimientos, la capacidad de entender y aprender en el futuro, que luego, cuando ya después de la anemia, la desnutrición, de la mala educación, de lo que no termina la primaria, la secundaria, no tienen carrera, bla, 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 luego pretender darles un buen trabajo o un buen nivel de vida. Esa es un poco la magnitud. Es increíble el grado de no entender que invertir en este momento para estos niños es realmente invertir en el futuro del país. Ahora, punto aparte, estamos a puertas de la quinta revolución industrial, estamos en la cuarta. No sé si nuestros políticos se han enterado si estamos en la tercera, me parece que por ahí todavía no está el conocimiento. El mundo ha cambiado. Casi todas las carreras que se están estudiando a la mitad no sirven para el futuro. Si no preparamos a nuestra niñez para que pueda entender los cambios que está operando en el mundo, vamos a hacer bien duro el tema. Simplemente vamos a estar preparando mano de obra barata y no realmente jóvenes que tengan la capacidad, la inteligencia para adaptarse a este nuevo mundo que viene. Y es más, no es que viene, ya está. Ya hoy día estamos en otro mundo, en otra era. Y esa capacidad es lo que no se observa de reacción de quienes les corresponde, ¿no es cierto? De los que planifican, porque hay que mirar a dónde va el mundo, esta nueva era, qué debemos nosotros planificar en cada uno de los sectores, en educación, en salud, para forjar una nueva patria. Si no, simplemente vamos a ir a la deriva. Acá está, en Puno, 7 de cada 10 va a ser muy complicado que tengan futuro. Esa es la gravedad de la anemia y la desnutrición. Usted ha estado en la administración pública y usted mencionó hace unos instantes una palabra que muchos utilizan, articular. ¿Por qué no es posible articular entre los sectores que están comprometidos? Porque estoy notando de que todos articulan de sus sectores, o sea, hay una sobrearticulación. Las cosas son sencillas. ¿Qué es partir? Esto ya es un tema de concepción. Toda política pública debe partir de cara al ciudadano. Es decir, no por cumplir normas te vas a llenar de reuniones, articular viajes. Pero ¿cuál es el sentido práctico? Si en este tema de anemia nomás, ¿ya? Entiendo, la política nacional es un dechado de virtud, uno lo lee, pues es para un premio Nobel, sí. Es extraordinario. Ya, pero ¿quién lo hace, pues? Ya, de la literatura a la acción. El tema está en la acción. ¿Quién hace la acción? Si estamos diciendo que es identificar 3, 4 alimentos baratos para que las personas puedan alimentar a su hijo y sepa en conciencia que está avanzando y sacando de la anemia a su niño, pues estructurar eso tampoco es tan complejo. Digo, la desnutrición es más compleja, porque estoy metido en ese tema de desnutrición, es mucho, pues ahí sí ve múltiples factores. Este es hierro, es decir, alimentos y micronutrientes y sulfato ferroso al niño. Pues concentrémonos en eso. Y aquel que lo pueda hacer de la manera más fácil y eficiente, ahí va el recurso. El tema es que mucho papel, poca acción. Y se desmonta lo bueno que se ha hecho. Sí, en políticas públicas lo que... Sí, ese es ya un tema ya que ya sabemos, ¿no? En lo posible, las buenas experiencias hay que continuarlas. Yo siempre digo, cuando se llega a una nueva gestión, lo bueno conserven. Lo que está regular, mejórenlo. Y lo que está malo, deséchenlo. Pero no pueden desechar todo. Eso es una locura. Ese se repite el ciclo, ¿no? Y hasta que aprendan la nueva, pasa el tiempo y después entran otros. Y ese es un tema, y ha sido terrible en los últimos tiempos, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud, pues, muchos cambios. Eso también genera mucha inestabilidad. Ahora, un poquito en el tema más macro, ¿no? Más macro. Falta de alimentación, obviamente, está de la mano con dinero en el bolsillo para comprar alimentos. Está bien. Las circunstancias, acá estamos conversando de que también hay que ir pues a lo micro, ¿no? De frente. Ya el tema pues político, económico lo discutiremos. Pero el niño tiene que comer día a día. Entonces, oye, conseguir pues vaso, hígado en el mercadito, no hay recursos. Sí, o sea, o busquemos pues que alcance los centavos para lo mínimo. Ya, lo otro es macro, pues claro. El tema de fondo, obviamente, es la falta del empleo, la alta informalidad. Ya, ese es el tema de fondo, porque obviamente a mayor cantidad de dinero en el bolsillo de los padres se traslada siempre también a mejor alimentación. Si existe
la comunicación, en qué alimentar al niño también, ¿no es cierto? Porque si no también se puede dispendiar, ¿no? O sea, son factores macro, pero en este tema, anemia, hay que tener la perspectiva de que es un tema que se puede, es más, ya se hizo. O sea, no es que es difícil, no, ya se hizo. O sea, eso se hace, pero siempre tomando lo mejor que tengamos y tener la conciencia que es un tema más que de documentos, porque eso está recontraestudiado. Ir directamente a la familia, acompañamiento familiar, identificación niño por niño en su estadio. El niño que está bien, obviamente, pues hay que seguir, pero el que está mal hay que identificarlo. Y hay que darle justamente estos elementos para que salga. Eso es un monitoreo niño por niño. Eso es. Tampoco no es tan... Y eso es trabajo comunitario. Comunitario. La posta, los promotores, la comunidad, las lideresas. Ese es un trabajo ahí. No es más. La verdad que a mí me extraña mucho cómo después de tantos años mucha propaganda, pura publicidad. No es publicidad, es comunicación estratégica, es diferente. Así es. ¿Cómo llegas a lograr que se cambien comportamientos? ¿Sabes lo importante? Ya un poquito fuera de la anemia. Por ejemplo, el lavado de manos. ¿Eso qué? ¿El gobierno que va a regalar jabón? ¿Qué cosa? No, pues es un tema de educación, en la casa, en el colegio. Hay un impacto muy fuerte en infecciones estomacales, por ejemplo. Y esos 3 infecciones, anemia, desnutrición. O sea, también todo tiene un efecto, ¿no? El cocinar con bosta, ¿no? Se ha dejado pues estos programas tan interesantes como era la cocina mejorada, donde se sacaba el humo de la casa. Porque pues afecta, cuando hay un problema, hay múltiples causas. Cuando hay múltiples causas, tienes que esas causas revertirlas. Esas causas son múltiples actividades que se reparten a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, a nivel de la casa y la comunidad. Ese es un tema de programación operativa, en términos más técnicos, programación operativa, presupuestal, pero también esa articulación. Pero al margen de todo eso que en la administración pública tiene que hacerse, porque el dinero no es de los funcionarios, sino del Estado, también no hay que perder perspectiva de la sencillez en abordar los problemas. Y hemos llegado a eso. O sea, no es tampoco tan complejo, es hierro. Y hablemos otra reunión de desnutrición. Ese es otro problema más. Pobreza, otro tema mucho más complejo, ¿no? Esta es anemia, hierro. Así es. Y en los primeros meses. En los primeros meses. Pero parece ser que no dejar a la madre gestante también. ¿Eh? Hay otro problema ahí también, ¿no? ¿Cuántas madres gestantes toman o se alimentan, que sería lo ideal, o toman el complemento para que sus niños no nazcan también con esa predisposición? Ese es otro tema. Doctor Iván Hidalgo Romero, ha sido un gusto conversar con usted. No, yo al le agradezco contrario. la amabilidad de compartir estos minutos y sobre todo estas reflexiones que se requieren en momentos que hay que tomar la atención del caso. Y decisiones. Decisiones. Y acción. Así es. O sea, hay que desburocratizar y lo que usted dice, ¿no? Acompañamiento, que es la palabra clave. Así es. Ha sido un gusto conversar con Al usted, doctor contrario. Iván Hidalgo. Como nos Como acompaña el doctor Iván Hidalgo Romero, especialista en gestión y análisis de políticas públicas. En su momento ha sido viceministro de Desarrollo Social. Abordando un tema que tiene que ser en la agenda prioritaria, el tema de la anemia. 42.4% de niños en nuestro país, entre 6 a 35 meses, padecen de anemia y esto alcanza a 19 regiones del interior del país. RCR, la red que comunica y une al Perú.